Dice así la Sagrada Escritura: Dios bendice a los que son perseguidos. ¿Por qué? Léanlo conmigo. Dios bendice a los que son perseguidos porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra. ¿Por qué? Son mis seguidores. Porque son mis seguidores. Alégrense. Alégrense. Estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Ustedes qué son? ¿Te habla? La sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿Ustedes son qué? La luz del mundo. La luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y le enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, les advierto, a menos que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Este es el Evangelio del Señor. Amén. Y pastor, aquí tiene su presentación. Muchas gracias. La doctora Adela Cortina es la gurú de la ética en el mundo de habla hispana. Es doctora en filosofía y doctora en ética. Y dijo algo que me estremeció. Hablando con padres, su queja recurrente es que estoy educando a mis hijos para ser kamikazes. Les enseño que tienen que ser honrados, veraces, honestos, y cuando se encuentran que el mundo en el que viven es todo lo contrario, les estoy condenando al suicidio. Y es evidente, porque cuando salen se encuentran
que el corrupto parece ser el exitoso. Parece ser que el malo se sale con la suya. Y uno de esos hijos le dijo al papá que narraba esto: papá, ser bueno no paga. Por eso es que los antivalores pareciera que nos rebasan. Nos decía un entrenador de boxeo, ahora que estuvimos en Cuba, nos decía, cuando se dio cuenta de nuestro acento y nos preguntó y le dijimos que éramos colombianos, dijo: Pablo Escobar, ese man era un duro. Ustedes no saben, hermanos, lo que me dio. Yo creo que mi esposa es consciente de eso. El disgusto. Yo sentí que algo en mis entrañas me movió. Y lo único que atiné a decir en el momento, como una reacción que pudo haber sido quizás agresiva, fue: ese señor no representa en lo más mínimo a ninguno de los colombianos. Pero para ellos, el antivalor es la fascinación. Pablo Escobar como el ícono. Parece ser. Y por esa razón, seguramente tenía este niño en decirle a su papá: ser bueno no paga. El Sermón del Monte que hemos leído, o la porción del Sermón del Monte que hemos leído en esta mañana, tenemos que comprender que es considerado como nuestro referente ético y moral, es decir, ese umbral de comportamiento para los que pertenecemos a este pueblo. Y al contrario de lo que dice la sociedad, este sí nos dice que ser bueno sí paga. Y así he titulado el sermón. El texto de este día nos muestra que la pertenencia, la militancia y la trascendencia en el reino de los cielos está mediada por la prueba, la esencia, la presencia, pero también la diferencia. En esos escenarios vivimos y se desarrolla el reino de los cielos. Es ahí donde vemos esas manifestaciones de lo que ha de venir. Ahora, cuando hablamos del reino de los cielos, es bueno tener en mente, pongan esto dentro de su corazón, es bueno tener en mente que ese reino es el pueblo de Dios, es decir, usted y yo, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, donde Dios está, donde Dios es aclamado, bajo el gobierno de Dios, porque pues si es reino tiene que haber un rey, si es reino tiene que haber un gobernante, y Él es el gobernante de ese reino, pero también en la bendición de Dios. ¿Para qué estamos en el reino de los cielos? ¿Para qué pertenecemos a este reino? Para ser bendecidos por Él, naturalmente. Esa fue la propuesta y es la apuesta del Señor Jesús para su creación. El sermón surgió como una respuesta a una multitud. Es evidente que tiene necesidad, algo busca y por eso siguen al Señor. Son multitud, pero aún no son discípulos. De tal manera que el Señor sube a la colina, se sienta y comienza a enseñar, no a la multitud, comienza a enseñar a los suyos, a esos poquitos, a los que había llamado. La propuesta del Señor, la respuesta a la multitud, entonces es pedagogía a sus discípulos. En la medida en que sus discípulos aprendan, en la medida en que los discípulos se nutran, asimilen ese reino de los cielos, van a poder ser eficaces a esa multitud. La respuesta es pedagogía. Cuando nos acercamos al Sermón del Monte, también debemos tener en cuenta una música de fondo. La experiencia de Moisés en el Sinaí con el pueblo de Israel. Es un monte, igual que es. Ahora, cuando hablamos de monte, para nosotros, monte los Andes,
monte la Sierra Nevada, pero para ellos monte es 800 metricos, es una lomita, pero es un monte, es un hombre el que sube. También hay una multitud y hay una manifestación de Dios, solo que ese Dios es distante, establece unos límites infranqueables. Dile al pueblo que no pase, porque el que pase, no respondo. Establece unos límites. Es una manifestación miedosa. Y entrega unos mandatos que son prohibiciones. Y esa vaina, ¿quién los cumple? ¿Quién los puede cumplir? Ahora, el nuevo Moisés es cercano, apacible, no establece límites ni barreras, no entrega mandatos, expresa bendiciones, bienaventurados, expresa promesas, esperanza, acerca el cielo a cada uno, trae alegría, es Dios humanado, es Dios contenido en un cuerpo humano, haciéndose atractivo a la humanidad. Veamos esas mediaciones. Lo primero que encontramos entonces, como conclusión de las bienaventuranzas, es que la prueba es una realidad en ese reino. Todavía no está perfeccionado, se está desarrollando, está en construcción, pero todavía somos acreedores a pruebas. Pruebas que vienen, pruebas que van a surgir. ¿Y por qué vienen esas pruebas? Eso es lo interesante de mirar. Vienen por vivir y actuar con los parámetros y equidad de Dios, por hacer lo correcto. Usted hace lo correcto y va a tener encima pruebas. Usted hace lo incorrecto y pues va a recibir lo que merece. Pero si usted hace lo correcto, tenga por seguro que va a recibir pruebas. La persecución se hace patente. Y lo terrible es que esa persecución es hecha por los mismos de los nuestros. Uno diría, bueno, que me persigan personas de afuera, que no piensan como yo, que no tienen el mismo Dios. Pues uno dice, pues, al fin y al cabo, es normal que pase. Pero que sean los mismos de nosotros, que nos persigan por hacer lo correcto, eso sí es complicado. ¿Saben? Esa prueba es muy dura. Duele porque pega en lo más hondo de nuestro ego. Burlas, mentira, violencia. Cuando esa persecución viene de esta manera, pega durísimo. Y la respuesta a esa agresión, imagínense, uno diría, venganza, eso es lo que se merecen. Sacar de dentro todas esas emociones, toda esa cantidad de cosas que tenemos y atacar con lo mismo. ¿No? Alégrense. Alégrense. Alegría. Un estado emocional completamente diferente a los sentimientos que pudieran generar dicha persecución. Si usted bebe un traguito de cianuro, se envenena. Alégrese. Tampoco se trata, pues, porque no somos cínicos, ni mucho menos. Tampoco se trata de ser masoquistas. Pero se trata que no respondo con los mismos antivalores que me atacan y que van denigrando. Es como un desprendimiento de esos antivalores culturales. Es trasladarnos a un nuevo tiempo, al tiempo de la recompensa. Ok, aquí sufro la afrenta, paso la pena, pero hay algo que no me van a poder quitar jamás,
Y es que en ese reino venidero, en esa perfección, voy a vivir la plenitud de esto. Tendré la totalidad de Dios. Viviré completamente desprendido de esta realidad que nos atormenta y que nos persigue y que nos daña. Bueno, pudiéramos pensar entonces, o pudieran pensar ellos en que esto es muy difícil, qué difícil esta prueba, qué duro llevar esta vida y victimizarnos y quedarnos allí. Justificar las actitudes, las acciones. Pero el Señor les dice, recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera, por hacer lo correcto. Entonces ustedes no se victimicen, ustedes no son los únicos. Esto no es cuestión de usted, esto ya es una realidad. Todo el que quiere hacer lo correcto sufre persecución. Esto lo lleva. No son los únicos. Eso no es novedoso. Ya otros que hicieron lo correcto lo sufrieron. Otros que amaron con misericordia, que anduvieron humildemente ante el Señor, que hicieron justicia, sufrieron lo mismo. Entonces, hermanos, la prueba es parte de esta temporalidad. El reino ya está aquí, pero el paraíso todavía no. Por lo tanto, alegrémonos cuando vivamos este tipo de cosas, con la mente en ese tiempo venidero. La esencia. El postulado es brutal. Ustedes son la sal de la tierra. Todo en este planeta tiene sal. Todo, hermanos. Nuestro cuerpo tiene unos 100 gramos, 40 adherido a los huesos y los otros 60 en la célula. 100 gramos, es decir que somos unos salados. El maestro le apuntó a lo fundamental, a lo esencial. Ojo a esto. Si sabe, sirve. Si pierde su esencia, no hay forma de recuperarla. No hay forma de recuperarla. Solo sirve para ser desechada. Su final es triste. El sazón, la preservación, la curación, la sanidad, todo eso son bondades de la sal. Y eso somos nosotros. ¿Qué talito? El punto es, si la esencia está o estuvo, ¿se perdió? Ojo a esto. Podemos saber poquito, pero sabemos. Por recomendación del médico, poquita sal, pero sabemos, ¿verdad? Podemos estar a punto de sal, como me gusta, a punto. O podemos estar un poquito más del punto. Entonces podemos también pasarnos un poquito, pero sabemos, la sal está, la esencia está. Lo que no podemos, hermanos, lo que no podemos es no saber. Porque hemos perdido entonces la esencia. La meta es permanecer sabiendo. De lo contrario, no tendría ningún valor. Y como en aquel entonces, toda esa sal que no servía para nada, botada a los caminos para ser pisoteada. Qué triste, ¿no? Qué triste saber que perdimos la esencia. Uy, hermanos, pensando en este sermón, meditando un poco en ello, me doy cuenta que
mucho del cristianismo actual ha perdido esa esencia. El Señor nos ayude. Bien, entonces hemos hablado de la prueba, hemos hablado de la esencia, pero también miremos la presencia. Si el anterior postulado era impresionante, este es aún más complicado, decisivo y desafiante. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Es decir, que esto tiene un lugar. Esta luz es para que brille y esta luz es para que esté en lo alto. ¿Por qué les digo que es más complicado? Porque la luz nunca deja de ser luz. Siempre será luz. No se pierde la esencia, pero se puede opacar, pero se puede tapar. Y nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Así la luz no tiene ningún sentido. Así la luz no sirve para nada. Esa luz tiene sentido si la ven. Está arriba, así como la ciudad que está en la cúspide de esa colina, brilla, alumbra, se ve. Entonces, eso es lo que Dios, eso es lo que el Señor espera de su pueblo, que brillemos, que estemos allá y que seamos un referente. Ahora, siempre está brillando, siempre, no se opaca. Y hay algo que me parece impresionante, esa luz es para todos, para los de dentro, pero también para los de afuera. En cambio la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos, ¿ven? Es eficaz para los de dentro, pero también para los de afuera. Hermanos, en últimas, esta luz no es para que brille usted. Si brilla usted, como mucho de la práctica de hoy en día, el líder carismático, el sacerdote que mueve multitudes, y brilla usted, pero no brilla el Padre Celestial, esa vaina es performance, eso es puro teatro, eso es pura manipulación, y ahí no hay luz sino apariencia, nada más. Esa luz es para que brille el Padre Celestial, y eso se da a través de nuestras acciones, buenas acciones, buenas, acuérdense de eso, hermanos, buenas acciones. Esas son las que muestran, las que traslucen al Padre Celestial. ¿Y saben qué sucede? Cuando hay luz, la gente adora, la gente alaba. Es decir, que las tinieblas de ese mundo se disipan y llega la luz y empiezan a adorar, empiezan a tener relación con el Padre Celestial. ¡Qué maravilla es esto, hermanos! ¿Ven lo que implica hacer luz? Prueba, esencia, presencia, pero también diferencia. La diferencia está en la ley cumplida. Todos estaban a la expectativa. ¿Qué va a hacer con la ley? ¿La va a modificar? ¿La va a cambiar? ¿La va a transformar? Ahora va a hablar de él un poco. Ya lo ha hecho, ha hablado a los discípulos, pero ahora va a hablar de él un poco. Y les dice, no me malinterpreten la razón por la cual he venido. La expectativa está, va a cambiar esta vaina, la va a suavizar. No, señor, no, señor. La diferencia está en que viene a cumplirla, no a decirla simplemente. No la va a abolir, la va a cumplir. Y entonces, cuando la cumple, cuando la vive, cuando la interpreta como fue dada por el Espíritu Santo, entonces
esos propósitos para lo cual nos fue dada se hacen realidad. El reino se evidencia, el reino avanza, el reino nos llega. Además, hermanos, también la diferencia está en el hacer y en el no hacer. Los que no hacen y no enseñan, o enseñan todo lo contrario a esos mandamientos, entonces serán pequeños en ese reino. Algún mérito, ¿no? Uno diría, pues ¿para qué están en el reino? Que no estén. Bueno, puede ser que aún ahí está la gracia y la esperanza, que esos pequeñitos algún día crezcan, pero serán vistos como los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero, ahí está la diferencia, hermanos, pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. La grandeza del creyente entonces está en imitar al Señor, en obedecer y en enseñar su palabra. Pero también la diferencia está en practicar, vivir, mostrar con la vida ese reino de los cielos. Porque la advertencia es terrible. A menos que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Es decir, que esa palabra no es un marco teórico, simplemente es un manual de vida. Eso es lo que espera. Bien, hermanos, vamos a aplicar un poquito esto. La apuesta del mundo en sus diferentes escenarios es la polarización. No sé si se han dado cuenta que de cuando acá, de unos años para acá, todo es polarización. Parece ser que hay como una fuerza que nos está llevando como raza humana, un pensamiento que se mete y que polariza todo. Divide y reinarás. Patriotas contra progresistas, blancos contra negros, musulmanes contra cristianos. Y en esa polarización avanza el mundo. Y ahí está también el reino de los cielos. Ahí está. El reino se construye y avanza en medio de esas realidades. Nuestro papel, pues si ser bueno paga, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Esas buenas acciones, esa manera de vivir, esa manera de comportarnos. Mantener los valores del reino. No nos sumamos a esos antivalores. Proponemos. No transamos. Servimos. Brillamos. Nos salimos de esos antivalores propuestos por la sociedad y vivimos los del reino de los cielos. Pero los vivimos, no los imponemos, que creo que ha sido otra de las tragedias de la iglesia. Tratar de imponer, porque como me bendice a mí, como me hace una persona tan diferente, entonces con ello quiero arrasar y ser invasivo y llevarme por delante a todo el mundo. No, vivimos, no imponemos. Y eso atrae mucho más. La justicia, la paz, el amor, no se teorizan, se vivencian. ¿Pueden ocasionar problemas? Claro que sí. ¿Persecución? Claro que sí. Porque en una de esas estamos tocando los intereses de un poderoso. Pero no por ello nos podemos paralizar. Avanzamos. El reino continúa porque somos parte de él. Porque somos sal. Porque somos luz. Cuando leo la realidad, yo no sé usted qué piensa, hermano, pero cuando leo la realidad, me doy cuenta que en nuestro país continúan matando activistas sociales, líderes comunitarios, por defender el medio ambiente, por trabajar por la paz,
por la justicia social. ¿Y saben qué es lo más tremendo, mis amados hermanos? Esto es durísimo para nosotros. Que no son de la iglesia. En su mayoría no son de la iglesia. A duras penas, su gran mayoría solamente tienen una experiencia nominal con la fe, nada más. Pero no tienen un compromiso con Dios, pero lo hacen. Pareciera que ellos son los que brillan, los que saben, los que hacen la diferencia, a costa aún de su propia vida. No dejo de preguntarme, llámenme loco, llámenme lunático, llámenme como quieran, amados hermanos. Persíganme, insúltenme. Pero no dejo de preguntarme si no es ahí donde se está manifestando el reino de los cielos en este tiempo. Cuando leemos la persecución de la iglesia actual en los diferentes lugares del mundo, o cuando hermanos vienen y nos cuentan de sus persecuciones, de sus rechazos, de sus exclusiones, generalmente es por ser fanáticos, no por ser activistas. ¡Qué vergüenza! Yo mismo me avergüenzo, hermanos. El reino es una realidad. Avanza, se construye con nuestras buenas acciones que revelan al Padre Celestial, y solo el que vive con el Señor Jesucristo es quien lo goza y lo puede contar. Concluyamos. Ser bueno sí paga. Por lo tanto, no nos detengamos ni un instante. Insistamos todos los días que ese reino continúe iluminando donde quiera que cualquiera de nosotros vaya. Resistir la prueba, saber, no perder la esencia, ser y hacer es lo que el reino demanda. Y en eso quiero invertir mi vida, con los errores, con las equivocaciones, con todo, en eso quiero invertir mi vida y avanzar. No sé ustedes. Inclinen su rostro y oramos.